Bueno, esta es una entrevista con Jeremy Wade, el creador, el alma mater de Monstruos de Río. Nosotros lo vemos aquí por Discovery siempre, y bueno, siempre estas aventuras nos producen una gran admiración, así que es un gusto. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure for you to stay here in Argentina fishing. Of course, yeah. We hope to see you very, very soon with those dorados in Concordia. Le vamos a preguntar cómo, bueno, es un placer tenerlo aquí en Argentina, le vamos a preguntar cómo le ha ido con los dorados en Concordia. Have a good fish here recently? I have to be a little careful how much I say. Okay. Tengo que tener un poco de cuidado de lo que digo. Because what I've just been filming won't come on air until next year sometime. Porque lo que acabamos de rodar no se va a ver hasta el año próximo en algún momento. But having said that, everybody knows I've been in Argentina. Sin embargo, todos saben que They estuve know en whereabouts Argentina, I've been. saben dónde estuve. And so people who fish will make an educated guess, Así que los what I've pescadores been fishing for. podrán adivinar en forma informada. But the actual storyline, shall I say, of the program is something I need to not say too much about. Pero exactamente de qué se trata el programa es algo que no puedo contar en detalle. But we have a little information that your trip was good. Ah, yes. Well, I've got a smile on my face as well, so that's. Tengo una amplia that's always good sonrisa, sign, así que está todo bien. Well, Jeremy, this is your second visit to Argentina. Yep. Your first time have been in Corrientes. Yep. You have caught a big stingray. Yep. Estuvo en Corrientes, esta es su segunda visita a la Argentina. La primera estuvo en Corrientes, pescó una raya muy grande y bueno, you have struggled with this stingray 4 hours. Nearly 4 hours. Casi Yes. 4 Yeah, horas. 3 hours. 50 Peleó 4 minutes. horas con la raya. It was my fault. Fue culpa mía. I was that day I was fishing with 2 rods. Ese día tenía 2 Yes. cañas, estaba usando. It's unusual for you. Exactly. Normally I like 1 rod that I just Exactamente. focus on. A mí me gusta pescar con una sola caña y me focalizo en esa. Because this was the last day and I had not caught the fish I was after. Como era el último día y no había encontrado el pez que yo estaba buscando, Yes. So I put out a second rod. The line was, was 80-pound line, puse una segunda línea, era una línea de 80 libras, but the rod but the rod was a light boat rod. La caña era liviana. It had no backbone, Oh. no tenía, no lifting power. no tenía So- capacidad para levantar. So your arms And back. Very tired. And back. And back. I had no harness. espalda. le quedaron los tenía brazos arnés. y la espalda totalmente doloridos. Claro, bueno. Now, this is only a TV show, or you are making some kind of investigation with all the trips around the world? You will put it in the book, or it's only a TV show? ¿Es no. solo un programa de televisión o está haciendo una investigación, algo más profundo? Well, each program we do is in the form of an investigation. Yes. Cada programa nuestro es como una investigación. So it will start with a story about somebody who has been injured by a fish, Empieza con una historia de alguien que fue herido por un pez and my job is to investigate how true or maybe exaggerated this story y is. mi función es averiguar cuán cierta o exagerada es la historia. Okay. So each individual program is an investigation. O sea, cada programa es una investigación. I have written a book which Escribí un came libro out a couple of years que se ago, publicó hace un par de años, which gives a little bit more behind the scenes and que cuenta un also poco más detrás de goes bambalinas back in time to the 25 years that I was traveling before I was e working on incluye TV. todo lo que ocurrió en los 25 años previos en que yo hacía viajes. But at the moment this only exists in English. It is shortly coming out in Bulgarian, I believe. Por ahora solo está en inglés y pronto va a estar en búlgaro. And who No knows? Spanish? Maybe. I hope Spanish so. translation? It should do soon. Debería If estar en anybody would like to do You one, have many then- fans here. Yeah, well, I hope it will. Somebody will do a Espero Spanish que edition. I hope. alguien me haga la traducción al español. Many people think that your activity is only pleasure, but you have been in danger so many times, no? You have been accused of spy activity, your plane crashed in the Amazonas, Yeah. in the Congo you had malaria. Yeah. Decimos que, bueno, mucha gente cree que solamente placer es su trabajo, que
¿a quién no le gustaría estar viajando por el mundo y pescando? Pero ha tenido situaciones de verdadero peligro, como cuando en el Congo tuvo malaria, cuando se le cayó el avión en el Amazonas, y hasta fue acusado de espía en China. You have been accused as a spy? It was Thailand. En Tailandia estuvo acusado de espionaje, así que bueno, le vamos a pedir que nos cuente alguna anécdota. Well, can you tell something about those problems you had? Yeah, well, I suppose the nature of what I do, looking for quite rare fish. En realidad, lo que yo hago, que es esta búsqueda de peces un poco extraño, does take me into some remote and difficult places. me lleva a lugares remotos y difíciles. Very often where you don't have infrastructure, Cuando no hay infraestructura, you don't have very good transport, no hay buen transporte, you don't have access to Cell phones, nothing. We'll have a satellite Tenemos un phone teléfono for satelital emergency. para emergencia. But medical assistance, for example, Pero la asistencia médica, very often, if anything happens, we have to deal with that. si ocurre algo, lo tenemos que so we resolver have nosotros. training Con lo to, cual estamos to actually deal capacitados with anything, up until the point that we evacuate somebody. hasta el momento de poder evacuar a personas. So yes, there is quite a big adventure element. Así que importante elemento de aventura. And although we really take all the precautions we Y can, aunque tomamos todas las precauciones que podemos, there is still the possibility that things will go wrong. siempre está la posibilidad que las cosas salgan mal. Which when I was just travelling on my own, Cuando viajaba solo, Like in India. like in India, and writing about it, y escribiendo sobre el viaje, I find that I become this sort of split personality. encontré como que tengo una personalidad dividida. There's part of me that doesn't want the bad experiences, of No course. quiere las malas experiencias, But from the point of view of a writer, it's great material. pero desde el punto de vista de escritor es muy buen material. As long as you survive, as long as Siempre it's not too bad. que uno sobreviva y la And cosa no se ponga demasiado fea. it's the same thing with the television. Hace lo mismo con la televisión. Very often, those moments where something does go wrong, Muchas veces esos momentos cuando las cosas salen mal, like our sound recorders being hit by lightning a como couple of por years ago ejemplo el in, grabador que le cayó un Suriname. rayo encima en Surinam, Those are very real moments. esos son momentos muy reales. Very disappointed. No? Very disappointed. You are recording and le cayó un rayo arriba del grabador, perdieron el material. You lost all the Oh material. no, we didn't. No, he actually, he wasn't at that time. He wasn't he was just taking some. We were just using the radio microphone. Estábamos usando el Micrófono. micrófono corbatero. Yeah, but so as long as everybody is okay, Mientras todos estén bien, those moments are, they make very good television. esos momentos son muy interesantes para la televisión. Okay. But you never give up. You go. No, You go. no. You go. Yeah. Muy bien. Él siempre sigue adelante, pese a todo. You have been in touch with many people from different countries and cultures. I read that you said that fishing is an universal language. Tell me something about that interesting idea. Yeah. Le pregunto que él estuvo en contacto con gente de muchas culturas diversas y que encuentra como que la pesca tiene un lenguaje universal en donde nos podemos entender aún sin manejar los mismos códigos. Que me profundice un poquitito esa idea. What I've found is that even people who have to fish just to feed themselves, Encontré que aún aquellos que necesitan pescar para alimentarse, they do have a real enthusiasm and fascination for fishing. son muy entusiastas y tienen una fascinación por la pesca. And they will recognise that in me. You Y get a reconocen eso en connection. mí. Hay un vínculo que se establece. Kind of brotherhood. Yes, Un tipo de hermandad. and it's participation rather than observation. Y es más participación que observación. And
it's a very good way to get to know people, and you get to know the. Es una buena forma de conocer a la gente. I say, beneath the surface of the human environment as well. Incluso los detalles del ambiente humano. And I think also, because I am also a fisherman, y como yo también soy pescador, they maybe tell me about things they've heard or things they've seen, cuentan sobre cosas que oyeron o vieron, which they might be embarrassed telling somebody who's not a fisherman. Que a lo mejor les daría vergüenza contar a otro que no es pescador. They're not going to believe it. Porque no lo van a creer. But I have learned that there is always there is often some exaggeration or invention, but also que hay un poco de fishermen who are out every day on the water looking very closely. Sometimes they do see very extraordinary things. Aprendí que hay cierta exageración y un poco de ideación, pero el pescador que sale todos los días y observa ve cosas muy sorprendentes. Okay. Why did you choose only fresh water to do your work? ¿Por qué solamente elige peces de río? 1% of the waters of the world. Yes, less than. But a lot of diversity. Pero hay mucha diversidad. But for me, the main thing is the fact that you can't, most of the time, you can't see into it. Lo fundamental para mí es que la mayoría de las veces no se puede ver en el agua. It is much more unknown than the sea, for example. Es mucho más desconocido que el mar. Everybody knows what lives in the sea. Todo el mundo There sabe have been qué hay en el so mar. many TV programs, Hay books. muchos programas de televisión, libros. Even right down on the deep trenches at the bottom of the ocean, we know what's there. En las cavernas, en el fondo del mar, sabemos que hay. The reason being, seawater is generally clear. You can put a camera there and you can see everything. Eso porque el agua de mar es transparente y con una cámara se puede ver todo. Most freshwater, la mayoría de you can't see. Agua dulce, los ríos, los lagos, no se puede ver nada. So, if you watch TV, for example, all of these programs about other types of animals, todos los programas nothing sobre about freshwater distintos fish. tipos de animales hay, pero no sobre agua dulce. So there is a real feeling of discovery. O sea que hay una sensación de descubrimiento. And until recently, this has largely been personal. But hasta hace poco esto era algo personal. But filming these programs, it is showing people, not just people who are interested in fish, but people who are just interested in nature. La gente, no solo la que le interesa la pesca, sino también la naturaleza. Them creatures they never knew existed. Pueden ver unas criaturas que but no sabían que existían. It's not just the fact they didn't know existed, but very large, very impressive, very strange-looking creatures. No solo que no sabían que existían, sino muy grandes, muy impresionantes, realmente majestuosos. I asked you this because I had another interview with Mel Krieger, Oh yes, yeah. He said that one of the challenges of the fishing activity is two points. One, to put women in the water fishing. Oh right, yes. Same number as males. Yeah. And second, to discover the sea. And you, in the other way, you say, no, we have to discover the river. Yeah. So it's very interesting for me to compare. Yeah. Well, I suppose Mel Krieger would be, one exception, of course, is. Te pregunto que Mel Krieger, mosquero muy famoso, gran difusor de las bondades de la Patagonia, él decía que había dos desafíos para la pesca deportiva. Uno, introducir definitivamente a la mujer en el mundo de la pesca, y el segundo, descubrir verdaderamente el mar, que era lo menos descubierto. En la otra vereda, nuestro amigo aquí me dice que para él los desafíos es descubrir bien el río, que es el agua más sucia, la menos explorada. Yes, I think Mel Krieger being a trout fisherman, that's sort of the minority of freshwater where you Esa es la parte menor del agua. There is a degree of visibility. Hay cierto grado de visibilidad. Not to say that there's no mystery in trout fishing, of course. No estoy diciendo que no hay misterio. I would say that
en la pesca de peces. The dirty, murky waters are the mysterious places. Pero debo decir que las aguas que son turbias, ahí sí estos son los lugares misteriosos. The fish are a lot more ugly, but Los peces son mucho más feos. but I think ugly can be very ugly. Where fish are concerned, ugly is very interesting. Pero para los peces feo es interesante. Are you living what you dreamed when you were a child, fishing and diving in rivers Suffolk Stone? You were born here. Or Monsters of the River is very superior to what you dreamed when you were a child. Okay. Le pregunto si está viviendo realmente el sueño que él tenía de chico cuando nació y creció y empezó a pescar y a bucear en su río de la infancia, que era el Suffolk Stone, o si Monstruos del Río verdaderamente superó sus expectativas. I am very pleased to be doing a job that that is to do with my interest. Estoy muy feliz de hacer un trabajo que es compatible con mis intereses. It's something that is very hard to achieve, to combine the two. Eso es algo muy difícil de lograr. I don't know how much longer it will last. No sé cuánto más va a durar. But although I enjoy it a lot, it's a lot of hard mucho, work. Es mucho trabajo. I think the perception of a lot of people is I just spend all the time fishing. Creo que la percepción de la mayoría de la gente es que me paso todo el tiempo pescando. Unfortunately, I don't. Pero lamentablemente no es así. The proportion of a shoot that I spend actually fishing is maybe 20%. It's La proporción de un episodio es solo 20% que 4 or estoy 5 pescando. days out of 2.5 weeks. Son 4 o 5 días de 2 semanas y media. Generally, for our programs, Y en general, what para we nuestros need programas lo que is one necesitamos good-sized fish. es una pieza de un buen tamaño. If I catch a good-sized fish, Si logro una pieza de buen tamaño, as a fisherman, what I want then is, I've now worked out what I'm doing. I now want to catch a bigger one. entonces yo como pescador But- logré lo que quería, pero ¿qué pasa? Ya sé que quiero algo más grande. But the director will say, no, we've stopped fishing now. We now Pero have to go and do something else. El director dice, bueno, ya basta, ya pescamos, ahora vamos a hacer otra cosa. Okay. And just this a few days ago, my fishing guide was also getting very frustrated. He was going, but you can catch a bigger one, and your director won't let you. Y hace un par de días mi guía de pesca me decía, pero puedes sacar algo mucho más grande, pero mi director no me dijo. En Concordia. No, another place. En otro lugar. En otro lugar. Okay. Lucas, están dando el puntito rojo aquí, ¿no? Perfecto. Do you make an emotional connection with the fish? It became such a friend of you, the fish. How do you look your opponent? A creature that is surviving, and you try to protect it in many ways. Yes. After catching. Yes. ¿No? Le pregunto si de algún modo establece una conexión emocional con los peces y esos, digamos, oponentes o rivales ocasionales, pero a los que después uno trata de proteger, por ejemplo, difundiendo a dónde habitan, cuáles son los problemas que tienen. Yeah, no, that's very important. Eso es muy importante. Every fish that I catch Cada goes pieza back in the que river. saco We show that. Yes. La devuelvo. People who fish understand that. Los A que lot of pescan- people who don't fish. Entienden eso. Los que no pescan, A lot of people who don't fish don't understand No lo the entienden. importance of that. no entienden la importancia que tiene. Part of the significance is the program is called River Monsters. El programa se llama Monstruos de Río. A lot of these fish are potentially dangerous to people. Muchos de los peces son potencialmente peligrosos para la gente. Okay, you've got to be very unlucky sometimes in the wrong place at the wrong time. But A they veces are hay que tener mala suerte y estar en el lugar y en el momento equivocado. Also, a lot of them look very fierce. They look dangerous. They look ugly. Muchos peces se ven muy, causan mucho temor, son muy feos, parecen que son peligrosos. But then when I catch it, I don't kill it. I put it back. Pero cuando saco la pieza no la mato, sino que la devuelvo. And the message this gives is
it's a little bit like a fairy story. It looks ugly, but it's misunderstood. Y el mensaje que da esto es como una historia, ¿no? Así muy muy especial, donde dice que es muy feo, pero bueno. Yes. For example, a stingray that sticks its spike in somebody's leg. La mantarraya que le clava la aguijón a alguien en la pierna. The reason it does that is because somebody stands on it. Lo hace porque alguien So lo if usó. you understand it and if you don't stand on it. Si uno entiende eso y no la pisa, So if you leave the fish alone, or if you don't go, if you understand the fish's behaviour, si uno entiende el comportamiento del pez y lo deja tranquilo and don't put yourself in the wrong place at the wrong time, y no se pone en el lugar equivocado en el momento equivocado, then everybody's happy. están todos contentos. So You learn a lot about local intelligence in your trips. Mm-hmm. You said that. What you learn here, fishing with our anglers. Le pregunto, él suele decir que aprende mucho de la inteligencia local cada vez que va en una de sus travesías de pesca. Y bueno, ¿qué ha aprendido aquí en sus viajes a la Argentina? Again, very hard to give any specific examples. Okay. Es difícil darle algún ejemplo específico. But no, what I will, I always learn something from the people I'm with. There's always. Siempre aprendo algo de la gente que está conmigo. There's always details. There's always Son detalles. specific things. I'm in a very lucky position because I go around picking up little. You can compare. Yeah, and also sometimes I learn something in one place and you can use and it I can use it somewhere else. And Yo it's. tengo mucha suerte porque hablo con la gente y voy captando los tips que me van dando y a veces escucho algo en un lado y lo puedo aplicar en otro. But I think it's the little details. It's little details. Son los pequeños detalles. Somebody who fishes the water a lot. Alguien que pesca mucho. They focus down on very small things, but which can make a big difference. Se concentra en detalles muy pequeños, pero que hacen la gran diferencia. Yeah, without being specific, I can say that I've learned a lot from the 3-4 different people I've spent time with. Sin entrar en detalles, puedo decir que aprendí mucho de las 3-4 personas con las que he estado. Aquí en Uruguay, en nuestro país aprendemos.